Qué alegría saludarte, bienvenido a tu programa, el Estudio Bíblico, un programa preparado para responder interrogantes de la Biblia. Nosotros investigamos, averiguamos y tratamos de dar respuesta a cada una de las inquietudes que ustedes nos envían a través de nuestro correo electrónico contacto@elestudiobiblico.com, y estamos felices de poder ahora responder las inquietudes. Hoy con una pregunta muy interesante. La pregunta ¿es Génesis 3:15 una profecía acerca del Mesías? Algunas personas creen que no, y hay diferentes visiones o interpretaciones en relación con eso. Pero vamos a entrar inmediatamente a este versículo. Génesis capítulo 3, el versículo 15, dice la palabra del Señor. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Otras versiones no traducen talón sino calcañar, pero es exactamente lo mismo. Así que aquí queremos definir si realmente este versículo de la Biblia es una profecía mesiánica. Hay algo aquí que habla acerca del Mesías, algo aquí que habla acerca de Jesús, quien vendría a salvar a la humanidad. Pues quiero comenzar diciendo que hay diferentes interpretaciones que se han dado para este texto. Y comencemos desde ahí. ¿Qué interpretaciones se han dado para Génesis 3:15? Bueno, una de ellas dice que simplemente lo que quiere mostrar es el conflicto que hay entre los seres humanos y las serpientes. Y por eso a los seres humanos no les gustan mucho las serpientes, ¿verdad? Y especialmente a las mujeres. Así que esto es lo que algunos plantean. Simplemente está ahí para mostrar esto. Y bueno, también para mostrar la enemistad que debe haber entre Satanás y los seres humanos. Recuerden que Satanás había tomado la forma de serpiente en el huerto del Edén, y entonces ahora Dios le está diciendo que habría enemistad entre Eva y la serpiente. Otra de las interpretaciones es que este es un relato ficticio, simplemente para explicar el temor que los seres humanos tienen hacia las serpientes. Y quizás una tercera interpretación es que aplican este texto a María y al nacimiento virginal. Entonces, esta interpretación, que es dada desde la perspectiva de la teología católica, pues presenta claramente que sí hace una alusión al Mesías, pero que entonces de la mujer que está hablando aquí no es de Eva, sino está hablando es de María. Y entonces que habría una enemistad entre Satanás y María, y entre el descendiente de María, que es Cristo, y por supuesto Satanás. Sin embargo, vamos a dejar que sea el texto bíblico el que pueda aclararnos este concepto. Posiblemente el primero que habló, desde lo que conocemos, en relación con que Génesis 3:15 es un texto, una profecía mesiánica, fue Martín Lutero. Y Martín Lutero denominó a este versículo el protoevangelio. ¿Y qué significa protoevangelio? Pues quiere decir la primera promesa evangélica, o la primera promesa del Mesías que aparece registrada en la Biblia, en la palabra del Señor. Así que la gran mayoría de cristianos, de iglesias que tienen la Biblia como su fundamento, presentan a Génesis 3:15 como una profecía mesiánica. Esto podría ser un argumento suficiente para que nosotros dijéramos, bueno, ya que la vasta mayoría de las iglesias cristianas hablan de que este es una profecía mesiánica, Génesis 3:15, pues podríamos contentarnos con esto y decir, no vamos a analizar nada más. Pero yo quiero que hagamos un análisis detallado del texto para que sea el texto el que nos muestre si realmente aquí hay una profecía mesiánica o no. Así que, sin más detalles, pues entremos en el análisis del texto. Y aquí quiero que estén prestando mucha atención, porque vamos a dividir Génesis 3:15 en 5 partes. Y aquí voy a presentarles cómo lo vamos a hacer. La primera parte, la parte A, será la expresión pondré enemistad. La parte B, entre tú y la mujer. Y quiero hablar algo de esta parte B. Y es que ese tú aparece en el idioma hebreo original en singular. O sea, quiere decir que Dios le está hablando específicamente a la mujer. En este caso, pues específicamente a la serpiente. En este caso, pues a Satanás, que tomó la forma de serpiente. Y luego dice, y a la mujer. Singular también aparece en el texto hebreo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquí dice que habría una enemistad entre la serpiente, que es Satanás,
y la mujer haciendo alusión a Eva. Pero hay algo muy interesante que pasa en la tercera sección del versículo, la parte C. Y entre tu simiente, aquí ahora está hablando de un colectivo plural. Y su simiente también habla de un colectivo plural. Así que primero habla en la parte B de Satanás o la serpiente y Eva. Pero cuando entramos a la parte C, el texto griego el texto hebreo nos está presentando ahora un colectivo plural, haciendo referencia a los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. Pero luego en la parte D del versículo, él te herirá en la cabeza, vuelve nuevamente a presentarnos un singular. Cuando habla de él, ya no está hablando del colectivo. Está dándonos a entender que dentro de ese colectivo vendrá una persona, un individuo, quien será el encargado de herir a la serpiente en la cabeza. Y luego vuelve a presentar a Satanás y tú la herirás en el calcañar. Tú nuevamente en singular. Noten ustedes cómo se mueve del singular al plural y luego otra vez al singular. Quiere decir que aquí la palabra simiente, que viene de la palabra hebrea será, pues lo que está es moviéndose entre el singular y el plural para mostrarnos que aquí hay algo muy importante. Esto ya, solo con haber hecho este pequeño análisis, ya nos queda claro que sí es un versículo mesiánico, porque se está moviendo de un conglomerado plural, que es en este caso la simiente de la mujer, para que de entre ellos salga alguien que será el encargado de herir a la serpiente o de aplastar en la cabeza a la serpiente. Está claro eso, ¿verdad? Así que ahora voy a ir un poco más en detalle, retomando otra vez estas 5 secciones. Y quiero que prestes mucha atención. No pierdas el hilo para que puedas comprender exactamente cuál es el significado de cada una. Una muy buena traducción y una muy buena interpretación sería la que quiero presentarles a continuación. Miremos la parte A del versículo. Yo, pues está hablando de Jehová, pondré, quiere decir que Dios instigará, ¿cierto? Divinamente, una enemistad. Así que el encargado de poner esa separación, pues es Dios mismo. Y esa separación, como ya lo hemos visto y lo vamos a ver ahora en la parte B, aquí lo tienen, entre tú, Satanás, y la mujer Eva. Aquí está haciendo referencia a Eva. Y quiero aclarar esto por esa interpretación que presentamos al inicio, donde desde la perspectiva católica se habla de que la mujer hace referencia a María, pero realmente no es eso lo que el texto está diciendo. El texto está hablando específicamente de la mujer que está en ese mismo escenario en el que Dios está desenvolviendo y en el cual Dios está hablando. Y en ese mismo escenario, pues la que está es Eva. Así que aquí tenemos entre tú, Satanás, aparece en singular, y la mujer Eva aparece en singular en el texto hebreo. Vamos a la parte C del texto. Y aquí, entre tu simiente, recuerden que le está hablando a la serpiente, entonces está hablando entre los seguidores o los descendientes de Satanás. Está hablando de un colectivo plural en el texto hebreo. Y luego, y la simiente de ella, los seguidores de la justicia o el colectivo plural de los que sigan a Dios. Así que aquí tenemos 2 grupos claramente definidos y 2 personajes claramente definidos. Los 2 personajes, Satanás y Eva. Los 2 grupos, los descendientes o seguidores de Satanás, y ahora los descendientes, en este caso de Eva, pero que habrían de seguir la justicia. ¿Y por qué estamos haciendo énfasis en eso, que habrían de seguir la justicia? Porque cuando miramos este texto contrastado con otros textos de la Biblia que hablan del mismo tema, así lo encontramos. Ya lo vamos a entender, lo voy a presentar en breves instantes. Y por supuesto, vamos a entrar a la parte D, o la cuarta parte del versículo. Él aquí vuelve nuevamente al singular. Y entonces tenemos un representante individual de la simiente de la mujer. Te aplastará la cabeza, quiere decir que terminará, aniquilará, destruirá a Satanás junto con sus seguidores. El aplastar la cabeza, pues significa eso, el triunfo del Mesías sobre el maligno. A ti, Satanás, que aparece en singular. Entonces, ha quedado claro esto y vamos con la última parte del versículo.
y tú, Satanás, singular, lo herirás a él, en este caso al Mesías, a Cristo, que está en singular, en el calcañar. Bueno, cuando hacemos este análisis así tan detallado, cuando vamos al texto en hebreo, que quizás no puse todo el texto en hebreo aquí para no complicar la vida a ustedes, pero ustedes pueden verificarlo fácilmente. Entren a la Biblia paralela, es la página que uso yo. Vayan, ubiquen el texto Génesis 3:15. Ahora vayan al interlineal y allí pueden ustedes mirar la traducción letra a letra, o mejor, palabra por palabra del texto hebreo, ahora en este caso al inglés, que es como lo van a encontrar allí en la Biblia paralela, y allí ustedes lo pueden traducir al español. Este concepto está claramente ejemplificado a lo largo de toda la Biblia, para que nos podamos entender que Génesis 3:15 pues es un versículo o una profecía mesiánica. Miren cómo el tema de aplastar aparece registrado en Romanos 16:20. Nuevamente el concepto mesiánico de Génesis 3:15 está siendo traído ahora por el apóstol Pablo. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios será el encargado de aplastar, de destruir a Satanás, el autor del maligno. Ahora voy a tratar de aclarar, ya miramos el tema desde la parte textual, hicimos el análisis, allí no nos queda claro que el Mesías, o que es un texto mesiánico, pero si ustedes fuesen a la Septuaginta, ¿y qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego por allá en el siglo III antes de Cristo. Por aquella época quien estaba dominando en el planeta Tierra o el imperio que había era precisamente el imperio de los griegos. Y es bajo ese imperio que ahora se traduce el texto hebreo que había en aquel entonces, se traduce al griego. Y cuando ustedes van a la Septuaginta y analizan Génesis 3:15, allí queda absolutamente claro que es un texto mesiánico y que está hablando que uno de los descendientes de la mujer se levantaría y le aplastaría la cabeza a Satanás. Si quizás no lo dieron tan claro en el texto hebreo, pues ahora el texto de la Septuaginta, que es en griego, lo presenta con mucha claridad. Así que desde el análisis textual, desde el análisis gramatical y desde el análisis escritural, en este caso desde la Septuaginta, nosotros podríamos llegar claramente y sin ninguna duda a la conclusión de que Génesis 3:15 es un texto mesiánico. Pero ahora yo quiero ampliar el concepto de cada una de esas 5 divisiones que presentamos para poder complementarlo con otras citas de la Biblia. Para al ver este contraste y al poder de esta manera mirar este mismo concepto a lo largo de la Escritura, pues no nos quede ninguna duda al respecto. Vamos con la primera parte. Pondré enemistad. Dios es el que pone la enemistad, Jehová. Y entonces, así como lo miramos, Jehová pone la enemistad, instiga, pero esta es una enemistad que realmente comenzó desde el cielo. La palabra del Señor muestra que Satanás fue expulsado del cielo. Él se rebeló contra Dios en el cielo. Y miren la palabra del Señor como lo presenta en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7 y luego el versículo 9. Dice Dios en su palabra: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Así que aquí tenemos una guerra en el cielo. El dragón y Miguel. Bueno, pero entonces, ¿quiénes son los que están peleando? Porque aquí solo habla de Miguel y habla del dragón. En un estudio bíblico anterior, yo presenté a la luz de la Escritura que Miguel era el nombre que recibía Cristo antes de encarnarse, antes de estar en la tierra. Pero recuerden, Jesús es preexistente, ya existía desde antes de venir a la tierra y este era el nombre que tenía en el cielo. Pero eso lo pueden verificar en el canal mirando los estudios anteriores, mirando allí quién es Miguel. Pero ahora noten quién es el dragón, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí tenemos que hubo una guerra en el cielo y que en esa guerra pues gana Miguel, ganan los ángeles del cielo y Satanás es arrojado de allí a la tierra. Así que hay una enemistad que propició, que comenzó el mismo Satanás al querer usurpar
o desear conquistar el trono de Dios. Quería destronar a Dios para él quedarse con la posición. Eso es lo que la palabra del Señor plantea en varios textos de la Escritura. Y allí podemos mirarlo en Ezequiel 28, también en Isaías el capítulo 14, para que ustedes lo tengan claro. Isaías 14, 12 y Ezequiel 28, 12. De ahí en adelante. Pero no quiero profundizar en eso para que sigamos en el orden en el que vamos, y entonces encontramos que sí hay una enemistad, pero que esa enemistad que comenzó en el cielo, ahora vino a ser una enemistad con los seres de la tierra. Y en este caso, pues estaban representados en Eva, porque fue precisamente Satanás el que hizo caer a Eva en el pecado, y se necesita que haya una enemistad con Satanás para de esta manera el hombre se pueda mantener alejado del pecado, ¿correcto? Ahora, ampliando un poco el concepto de la segunda parte del versículo, vemos entonces que esa enemistad sería entre Satanás, y entre la mujer, entre Eva. ¿Quién es ese personaje que fue arrojado del cielo? Bueno, aquí hay algunos nombres para él que la Biblia presenta. Satanás, que significa adversario. Diablo, que significa calumniador. Lucifer, que significa lucero, ya que él era un ángel en el cielo. Algunos títulos que la Biblia presenta para él: maligno, tentador, príncipe de este mundo, Dios de este siglo, príncipe del poder del aire, acusador de los hermanos. Y está simbolizado como serpiente, como dragón, como ángel de luz. En fin, la Biblia nos muestra muchos de estos títulos, nombres y símbolos que tiene Satanás, para que nos pueda quedar claro que aquí tenemos al opositor al gobierno de Dios, el opositor a las verdades de Dios, el que quiere engañar a todo el mundo y el que está haciendo lo posible para que tú y yo vayamos a la perdición. Así que Dios lo que quiere es que haya una enemistad con él, que nos mantengamos alejados de él, porque nos va a dañar. Y esto es tan sencillo de entender, ¿verdad? Malas amistades pues llevan a muchas personas a cometer errores en la vida, a caer en vicios. Por eso, jóvenes que me están escuchando, mucha atención con esto de las amistades negativas. Por eso Dios quiere que haya enemistad con lo malo, que nos apartemos de lo malo. No podemos ser amigos de Satanás, como no podemos ser amigos de lo que él promueve. ¿Y qué es lo que Satanás promueve? El pecado, la insubordinación contra Dios, el poder llevarnos tras lo malo. Debemos ser enemigos de ello. Bueno, esta es solo una aplicación homilética que estoy haciendo al asunto. Así que noten ustedes ahora que aquí tenemos esa enemistad. Ya sabemos que Satanás debe estar enemistado con la mujer, y eso se ha dado a través de todos los siglos, desde el mismo momento en que Adán y Eva cayeron en pecado. Y la profecía se da a lo largo de toda la historia hasta que Satanás llegue a ser destruido. En estos momentos esa enemistad subsiste, y nosotros pues estamos en medio de este gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Miren cómo lo presenta la Biblia aquí en Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17, haciendo alusión a esa enemistad entre Satanás y la mujer. Entonces el dragón, ya miramos en el versículo 9 que el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Notaron? Por eso yo les dije en la parte inicial que quiénes eran los descendientes de la mujer. Pues eran aquellos que practicaban la justicia. ¿Y por qué? Porque ese concepto se mantiene a través de la Biblia. Lo miramos allá en Génesis al comenzar la Biblia, y aquí lo estamos viendo en Apocalipsis. Y aquí Apocalipsis muestra claramente que Satanás quiere atacar a los descendientes de la mujer. ¿Y quiénes son los descendientes de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios. En otras palabras, los que hacen la justicia, los que se someten a Dios y a su palabra, y los que tienen el testimonio de Jesucristo, o que aceptan a Jesús, que viven como Jesús vivió. Quedó claro, ¿verdad? Entonces, noten ustedes contra quién hace guerra Satanás. Satanás no está muy preocupado realmente por aquellos que no siguen los caminos de Dios, porque esos están bajo su poder. Y eso es lo que quiero explicar aquí en la siguiente parte del versículo. Ahora vamos a hablar de esa enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Así lo vimos en la tercera parte del versículo, ¿verdad? Miren, entre tu simiente y la simiente de ella. O sea, Dios pondrá enemistad entre tú y la mujer. Ya hablamos de eso. Tú, en este caso Satanás, la mujer, ¿cierto? Eva. Y entonces entre la descendencia de cada uno.
La simiente de Satanás, los seguidores de Satanás, el colectivo plural, y los simientes de la mujer, los seguidores de la justicia, como lo acabamos de ver en Apocalipsis 12:17. Ahora, es bien interesante poder establecer que esa simiente de ella o esos seguidores de la justicia, pues son los hijos de Dios. Notemos cómo existe esa rivalidad. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, quien no practica la justicia no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. Quien no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. ¿Ya notaron? Ahí están los dos grupos que han existido desde el mismo comienzo. Los descendientes de Satanás o los seguidores de Satanás, los descendientes de la mujer, en este caso los que hacen la justicia, los que tienen el testimonio de Jesucristo, los que practican los mandamientos. Dos grupos. Tú y yo, ¿en cuál debemos estar? Pues sin lugar a dudas debemos estar en el grupo que somos la simiente o los descendientes de la mujer. Así que aquí están las dos simientes. Por eso es que Génesis 3:15 presenta desde el texto hebreo estas dos simientes como plural allí en la tercera parte del versículo. Sigue, miren otros versículos que hablan acerca de lo mismo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí tenemos también los dos grupos. El que practica el pecado es del diablo. El que se goza en el pecado. ¿Y qué es pecado? Bueno, hay mucho que decir en relación con eso, pero la Biblia dice que una de las definiciones de pecado en la Biblia es la infracción de la ley. Pero también la Biblia presenta que pecado es toda injusticia. Así que todo el hacer o el desobedecer a Dios, en otras palabras, puede ser llamado pecado. Por eso, Dios, los hijos de Dios son aquellos que le obedecen, que andan en sus caminos, que se mantienen bajo su techo, su autoridad, bajo su cuidado y su protección. De la misma manera como cuando un hijo vive en la casa de su padre. Ese hijo sigue las reglas de casa, colabora en casa, está bajo la sujeción de su padre, sigue la autoridad de su padre porque es su hijo. Cuando quizás ya él decide hacer con su vida lo que se le antoja, llega un momento en que el padre no lo soporta y su padre tiene que decir, tienes que hacer tu vida. Y él tiene que hacer su vida y lastimosamente algunas de esas vidas no son las mejores y ya él toma la decisión de alejarse de su padre. Entonces, eso es lo que algunos hacen cuando practican pecado, se alejan del Padre. Ojalá ese no sea tu caso. Y si ese es tu caso, pues aquí está la buena noticia. La buena noticia es que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino para deshacer las obras del diablo. Recuerden que el Mesías vino para aplastar la cabeza de Satanás. Y si Satanás es el que está al control de tu vida, Él quiere aplastar la cabeza de Satanás en tu vida para que tú puedas ser una persona libre. Y ahora puedas entonces disfrutar de caminar al lado de Jesucristo. ¿Está bien? Así que por eso hay que clamar a Jesús, hay que pedir a Él para que Él sea el que nos dé la libertad sobre el pecado. Solo Cristo Jesús puede libertar sobre el pecado, nadie más. Esa es la tarea de Él. Y entonces miren este otro texto. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Esto quiere decir que los que practican la mentira son del diablo. Los que se mueven por sus propios deseos, pues están cayendo en los lazos del diablo. Los que son homicidas, como Satanás lo es, pues están en las garras del diablo. Entonces, Satanás es padre de un conglomerado. Satanás es padre de un grupo de personas que quiere seguir el camino incorrecto. Está claro, ¿verdad? Miren un texto más. Hechos 13:10. Le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Bueno, y estas son palabras que dirige el apóstol a un mago falso, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Ustedes pueden leer con detalle todo el capítulo 13 de Hechos. Y entonces le está diciendo a ese Bar Jesús, le está diciendo, mira, tú eres
un hijo del diablo. Y eres un hijo del diablo porque quieres practicar las cosas del diablo, porque estás viviendo en pecado, porque haces lo que el diablo hace. ¡Wow! Esto es tremendamente revelador, Génesis 3.15, porque Génesis 3.15 no solo está mostrando que Dios ha puesto una enemistad entre Satanás y su pueblo, entre los hijos de Satanás y su pueblo. Por eso hay que tener cuidado. Nosotros debemos llegar a esas personas que no conocen de Dios para traerlas a Dios. Pero cuidado con amistarnos, cuidado con hacer pactos con ellos que terminemos yéndonos con ellos. Debe haber una enemistad, pero debemos llegar a ellos para traerlos a Cristo. Y mira, no te esfuerces mucho si tú vas a alguien y le insistes una vez y le insistes otra vez y le insistes otra vez, pues ora por esa persona, mantén la amistad con ella, pero enemístate con el pecado que esa persona practica. Puedes amistarte con ella para traerlo a Cristo, pero no te amistes con las prácticas pecaminosas que aquellos disfrutan. Ahí está el gran peligro de poder caer en las garras destructoras del diablo. Así que, ¿está claro? Hijos de Dios, hijos del diablo. Esto es lo que presenta Génesis 3.15. Pero allí se levantaría el Mesías, quien aplastaría la cabeza. Y miremos esta cuarta parte del versículo. Te aplastará la cabeza. Wow, esta ilustración, de todas las ilustraciones que he visto de Génesis 3.15, esa que tengo en pantalla, la que más me gusta. ¿Están viendo ustedes el talón? El talón está herido, está enrojecido, ahí el pintor lo dibujó de esa manera, porque ya mordió el talón. Y se supone que ese es Jesús, y ahora Jesús con su pie está aplastando la cabeza de la serpiente. Qué tremenda ilustración para poder presentarnos Génesis 3.15. Ahora entonces, miren, llegamos a Génesis 3.15, la cuarta parte del versículo, la parte de él representa un individuo de la simiente de la mujer. Ahí vuelve al singular. Él te aplastará la cabeza, te aniquilará a ti y todos tus seguidores. Eso es lo que Dios le está diciendo a Satanás allá hace 6.000 años en el huerto del Edén. De la mujer se levantará alguien y ese alguien te aplastará y te destruirá. A ti, Satanás. Pues eso es precisamente lo que la palabra del Señor describe que Jesucristo hizo. Y por esto este texto es corroborado, el Génesis 3.15 es corroborado por muchos otros textos de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, para ilustrar cómo Jesucristo derrotó a Satanás. Miren este, por ejemplo. Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Así que Jesucristo tuvo que venir a morir para con su muerte en la cruz derrotar a aquel que tenía el poder de la muerte. Y de paso, la resurrección de Cristo es lo que sella nuestra salvación. Porque cuando ahora Cristo resucita, pues está diciendo a Satanás y a todos, yo tengo el poder de la vida. Y aunque tú tenías el poder de la muerte, yo he vencido la muerte. Así que es un testimonio vivo de ese poder infinito de Dios para poder destruir a Satanás de una vez por todas. Y bueno, queda claro entonces que Jesús vence a Satanás en la cruz. El enviarlo a la cruz, el hostigar a todos los judíos para que gritaran aquel día previo a la Pascua, ese sexto día de la semana, ese viernes de crucifixión. Satanás instigó con sus ángeles diabólicos a todos los que estaban allí reunidos para que ellos gritaran, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato toma la decisión de crucificarle. Esta instigación satánica es precisamente lo que hace Satanás al morder o al herir el talón de Dios. Pero finalmente Jesucristo es herido, es llevado a la cruz, es crucificado, pero luego se levanta para ser nuestro intercesor en el santuario celestial y ahora poder ante el Padre interceder por nosotros para que obtengamos salvación y vida eterna. ¿Está claro? Así que la muerte de Jesucristo, que fue lo que Satanás quiso hacer para destruirlo, pues finalmente no pudo y termina Jesús resucitando. Y bueno,
La palabra de Dios mostraba con claridad en muchas profecías que Él tenía que padecer esto por amor a sus hijos. Mediante la sangre de Cristo fue vencido Satanás en la cruz. Pero ahora, ¿cómo será el aplastar la cabeza? Pues quiero decirles que va a haber un momento para la destrucción final de Satanás. Y la palabra del Señor lo describe. Vamos a verlo en Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que aquí está Satanás lanzado en ese lago de fuego y azufre y siendo destruido para siempre. Él y todos sus seguidores. Toda la simiente de Satanás será destruida. Donde quiera tú te encuentres, debes pensar y meditar en cuál de los dos bandos te encuentras. ¿Eres simiente de Satanás o eres simiente de la mujer? Debes ser simiente de la mujer, guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesús para heredar vida eterna. Así que aquí está. Tú, Satanás, lo herirás a él, a Cristo, en el calcañar. Lo hizo. Pero finalmente era indispensable que esto sucediera para nuestra salvación. Cuando Satanás quiere destruir tu vida, esa destrucción que puede traer a tu vida, esos problemas que puede traer a tu vida, llegan a convertirse en una bendición para ti. Porque Dios usa lo malo que nos pasa para que pueda eso convertirse en bendición. Algunas personas tienen que perder a un seres queridos, pero la pérdida de un ser querido llega a convertirse en la oportunidad de oro al poder reflexionar sobre la vida y tomar decisiones por Cristo. Fue eso lo que pasó en mi vida hace 33 años, cuando la muerte de mi abuela fue lo que me conmovió, me hizo pensar que ella, que acababa de morir, la única cristiana en la familia, estaba lista para heredar la vida eterna. Y yo necesitaba dejar el pecado, el mundo, el licor, el tabaco, las malas amistades, la parranda, las discotecas y buscar a mi Señor y Salvador. Así que esa muerte trágica se convirtió en una bendición para mi vida. Yo no sé qué circunstancias trágicas estás pasando, porque eso es lo que Satanás quiere, herir en este caso a Cristo, pero también herir a sus hijos para poder destruirlos. Pero el Señor nos da victorias en el nombre de Jesús. Así que en conclusión podríamos decir que Génesis 3:15 es una profecía mesiánica, que hay evidencia en el texto hebreo original, el idioma original en que fue escrito Génesis 3:15, como lo escribió Moisés, que hay evidencia en el texto griego, ya lo presentamos en la Septuaginta, que fue escrita, o el texto hebreo fue traducido al griego en el siglo III a.C. Pero hay evidencia a través de toda la escritura de que ese evento narrado en Génesis 3:15 realmente es tomado por los escritores bíblicos como una profecía mesiánica. Y así lo evidencian y así lo confirman. Así que tenemos evidencia en el texto, evidencia textual, en la gramática del texto, evidencia escritural a lo largo de la escritura, para poder decir con absoluta certeza que Génesis 3:15, tal como lo declaró Martín Lutero, es el protoevangelio. En otras palabras, es la primera promesa evangélica o la primera promesa del Mesías que vendría a rescatarnos. ¿No te parece maravilloso esto? Que Jesucristo, nuestro Salvador, murió en la cruz del Calvario, entregó su vida en nuestro lugar, cuando la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que aceptemos a Cristo ya no estamos condenados a la muerte. Ahora estamos listos para disfrutar la vida y la vida eterna. Y quiero invitarte a que puedas disfrutar de esa vida eterna maravillosa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en tu programa, El Estudio Bíblico. Te esperamos en una próxima emisión. Muy atento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero invitarte para que te suscribas en nuestro canal El Estudio Bíblico. Da un like y además de eso, haz clic en la campanita para que recibas las notificaciones y te enteres cada vez que un nuevo video es puesto en el canal.
también quiero invitarte para que ingreses al canal Cómo Vivir la Vida, donde millones de personas se han beneficiado con mensajes que traen claves bíblicas para la felicidad diaria. Mensajes de cómo mejorar en las finanzas, cómo mejorar en el hogar, en las relaciones, en la salud, en la vida espiritual. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.